Cada año que pasa nuestro ritmo de vida se acelera, tenemos más cosas que hacer en menos tiempo y nuestro nivel de estrés aumenta. Lo vemos una y otra vez en la vida real. Queremos hacer cambios, queremos vivir mejor, pero en la mitad de nuestro proceso de cambio suceden cosas que nos estresan, cualquier factor que nos pueda estresar, y abandonamos. O estamos atravesando un periodo de estrés importante y cuando termina ese proceso de estrés, nos enfermamos. El estrés es la epidemia del siglo XXI. Nos altera el estado de ánimo, nos impide disfrutar de nuestra vida, nos genera insomnio, genera alteraciones del tránsito intestinal como constipación o diarrea, genera incluso distensión abdominal y a la larga nos enferma porque arruina nuestro sistema inmune. Y en este video vamos a ver todo lo que puedes hacer para no estresarte sin tener que irte a vivir al bosque para lograrlo. Y los efectos del estrés los veía una y otra vez en consulta. Personas que cambiaron su dieta y estaban haciendo ejercicio no bajaban de peso, personas que mejoraban sus hábitos de sueño no lograban superar el insomnio, gente que quería mejorar su sistema inmune seguía sufriendo alergias anualmente o candidiasis a repetición. ¿Pero por qué? El denominador común de esto es el estrés crónico. Pero específicamente la falta de herramientas para manejar el estrés correctamente en nuestra vida cotidiana, porque todos vamos a estar sometidos al estrés tarde o temprano, no nos vamos a escapar. El problema es cómo nuestro cuerpo lidia con ese estrés. Y como el estrés no va a desaparecer y nosotros vamos a seguir bombardeados diariamente con factores que pueden generar estrés en nuestro organismo, la respuesta más lógica frente a esta situación es mejorar nuestra respuesta natural al estrés, para adaptarnos sin generar enfermedad, haciendo que nuestro cuerpo funcione de manera óptima. Y lo interesante de todo es que muchas personas que están expuestas a altos niveles de estrés no se reconocen como tal. Pero cuando se relajan, cuando ese nivel de estrés desaparece, caen dormidos o enfermos. Hay una enorme variedad de síntomas que experimentamos cuando vamos acumulando estrés en nuestro organismo y que equivocadamente le atribuimos a la edad, le atribuimos al sobreentrenamiento, le atribuimos a no dormir lo suficiente o a cualquier otra excusa que en el momento nos parezca razonable. Te nombro solo algunos de los efectos más importantes del estrés crónico, pero primero tenemos un sistema inmune débil, glucemia elevada, o sea que nos alteren los niveles de azúcar y eso obviamente nos lleve también a tener un deseo de dulce y dificultad para perder grasa, sobre todo en los sitios relacionados a cortisol, que si no los conoces te dejo el video al respecto. Desbalances hormonales como baja testosterona, por ejemplo, que termina siendo la archienemiga si querés del cortisol, baja hormona de crecimiento, con lo cual chicos expuestos a altos niveles de estrés van a crecer menos, mayor tendencia a formar hígado graso, depresión, ansiedad, desbalances, cualquier tipo de desbalance en realidad del estado de ánimo y de los neurotransmisores que controlan nuestro estado de ánimo como la serotonina, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, insomnio, problemas digestivos, problemas de concentración incluso, y que para mi modo de ver, si sos una persona joven, esta es la principal causa de dificultad de concentración que puedas llegar a tener, entre miles de otros síntomas más. Ahora, ¿qué es el estrés y por qué realmente lo necesitamos? Básicamente, nuestro estrés es una respuesta no específica de nuestro cuerpo frente a un cambio en la homeostasis, o sea, un cambio en el equilibrio que vos tenés adentro de tu cuerpo. Aunque en general todos vemos al estrés como algo malo, cumple un rol esencial para mantenernos vivos, si no, no existiría como mecanismo en primer lugar. Y si tu pregunta es cómo algo puede ser malo y bueno a la vez, muy simple, depende de la dosis. Y los experimentos de 1940 sobre el cedro rojo mostraron esto de manera muy clara. A baja dosis, el extracto de este árbol ayudaba a un tipo de hongo específico a crecer y desarrollarse, mientras que a altas dosis lo destruía. Por eso existe un buen estrés al que llamamos eustrés o estrés hormético y un mal estrés al que llamamos distrés, que es al que todos nos referimos y todos conocemos. Pero está lleno de ejemplos de pequeño estrés que son positivos para vos. Pensá en el ejercicio, pensá en el ayuno intermitente, pensá en la exposición al sol, pensá en la exposición a bacterias y cómo quienes más expuestos están a bacterias menos se suelen infectar. Pensá en las dificultades emocionales en la vida y en los desafíos, cosas que en su justa medida son beneficiosas y en exceso son malas. Además, considera que el estrés y los altos niveles de cortisol durante mucho tiempo son la base de la mayoría de las enfermedades modernas. ¿Cuáles son las fuentes de estrés? Hoy tenemos fuentes por todos lados, desde falta de sueño, que es cada vez más común, infecciones crónicas, lesiones osteoarticulares que tengamos o algún lugar de nuestro cuerpo, estrés químico por drogas que consumimos, alcohol, nicotina si fumamos, polución ambiental dependiendo de dónde vivo, productos químicos que utilice, mala calidad del agua que estoy tomando, contaminación electromagnética porque duermo con el Wi-Fi prendido al lado de una antena de 5G, estrés mental por ansiedad, depresión o ira, y a mi modo de ver la fuente más grave de estrés, pero discutible, que es causada por soledad.
Pero también puedes tener estrés nutricional porque como sustancias que son alérgicas, porque tengo déficits nutricionales, porque tengo intolerancias alimentarias, porque tengo desbalances en la flora bacteriana que tengo adentro, o incluso estrés financiero por tu carrera o por relaciones amorosas y familiares. Agregale a esto celular, hijos, tareas cotidianas, tráfico, y te das cuenta de que estamos crónicamente estresados. Con lo cual, a menos que manejes tu estrés de manera activa, sabiendo que va a estar y sabiendo que lo tenés que compensar, va a socavar tu calidad de vida y tu salud. El cortisol es la principal hormona relacionada con estrés. Esta hormona es crucial porque se libera a un ritmo específico a lo largo del día, en mayor medida por la mañana para ayudarte a despertarte y a estar activo, y va cayendo en valores a lo largo del día. Prácticamente todas las células de nuestro cuerpo tienen receptores para cortisol, o sea que todas esas células pueden ser afectadas por estrés. El cortisol y todo su eje hormonal afectan a tus niveles de energía, afectan a tus niveles de azúcar en sangre y sobre todo hacen esto por la mañana. Razón por la cual, si estoy estresado, me puedo levantar con la glucemia elevada sin importar la dieta que haga. Y esto, al afectar el ciclo circadiano de mi cuerpo, el ciclo día-noche, cuando tengo sueño básicamente, altera la velocidad de mi metabolismo, altera el nivel de inflamación que voy a tener, mi presión arterial y sobre todo además mi capacidad de memoria. Pero ¿por qué tenemos cortisol? ¿Por qué tenemos estrés en nuestro cuerpo? Porque frente a una amenaza, no importa si esta amenaza es real o como en la mayoría de los casos es imaginaria, se libera mucho cortisol en tu cuerpo para prepararte para huir o pelear. Esto aumenta tu frecuencia cardíaca, tu presión arterial, tu glucemia, tu respiración e incluso tu tono muscular. Pero lo más importante para el estrés crónico y para este video es que apaga el resto de los ejes hormonales por un tiempo, todo el resto de los procesos que no son necesarios para nuestra supervivencia ya en este instante y que no son una prioridad. Pero si este estímulo sucede de manera crónica, como en la gran mayoría de nosotros que estamos expuestos al estrés de manera crónica, disminuye el crecimiento de nuestro cuerpo, disminuye la velocidad a la que nuestro cuerpo renueva tejidos y lamentablemente también va a reducir nuestra capacidad del sistema inmune. Todo este proceso de cortisol frena las actividades no esenciales, como tu sistema digestivo, por ejemplo, y usa esa energía para enfrentar la amenaza. Por eso interrumpe nuestros procesos digestivos y causa que muchos alimentos te caigan fatal por más que no tengas un problema de intolerancia, solamente porque estabas pasando un mal rato cuando estabas comiendo y estabas estresado. Y por eso tenemos evidencia de que eventos estresantes de la vida ya están asociados a trastornos digestivos crónicos, como colon irritable, distensión abdominal, reflujo, úlceras, pero es particularmente dañino el estrés crónico para los órganos reproductivos femeninos y la fertilidad. Esto sucede porque se bloquea el funcionamiento de una hormona llamada GnRH, hormona liberadora de gonadotrofinas. Esta reduce la producción de espermatozoides, le reduce la ovulación y baja la actividad sexual en general. Con lo cual, si estás planeando un embarazo, es esencial que manejes el estrés, sin importar si sos hombre o mujer. Pensá en la progesterona y en quedar embarazada como un proceso absolutamente opuesto al de estresarme y sobrevivir. ¿Cómo sabemos si estamos crónicamente estresados? El punto es que muchas veces frente al estrés, sobre todo al estrés de años, nos acostumbramos y nos adaptamos, haciendo menos evidente que realmente estamos estresados. ¿Y cómo podemos mejorar ese estrés si ni siquiera somos conscientes de que estamos estresados? Lo primero que necesitamos es ser conscientes de que efectivamente estamos estresados. Y una de las mejores maneras de evaluarlo es midiendo algo llamado variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esta variabilidad básicamente mide cuánto varían los latidos de tu corazón entre sí. Mientras más constantes son, mientras más duran siempre lo mismo, menos variabilidad de la frecuencia cardíaca tengo. Y esta medición sirve para evaluar la salud de mi sistema nervioso y la recuperación que tengo. A más variabilidad de la frecuencia cardíaca tengo, más se estimula el sistema nervioso parasimpático y más me puedo relajar y compensar todos los síntomas causados por el estrés crónico. Esta variabilidad se mide en milisegundos e idealmente quiero mantenerme en valores de unos 80 a 90 milisegundos, pero con más de 60 es suficiente. Y todo esto pasa porque cuando nos relajamos, nuestro cuerpo libera una sustancia llamada acetilcolina y nuestros latidos cardíacos bajan, dando más tiempo a cada latido para variar el ritmo y así aumentar esta variabilidad. Hoy existen muchos productos de fitness o anillos que miden la calidad de sueño que miden la variabilidad de la frecuencia cardíaca en milisegundos, con lo cual es más fácil que nunca porque ni siquiera tengo que sacarme sangre. Por otro lado, si querés medir tu estrés, podés medir en sangre a tu cortisol y otras hormonas como la prolactina,
O incluso si deseas valores más específicos, podés medir el cortisol en orina varias veces por día, ya que los valores fluctúan, como te mencionaba, a lo largo del día y van cayendo normalmente. ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo me enfrento al estrés de una manera más saludable? Lo primero que tenés que saber es que hay afortunadamente muchas opciones. A nivel respiratorio, el estrés nos lleva a tener una respiración superficial y ligera y a estar menos oxigenados. Por ende, puedo utilizar técnicas de respiración profunda como buteico o meditación para mejorar estos parámetros. Además, practicar algún tipo de respiración profunda durante el día me permite bajar los niveles de ansiedad, aumentar la actividad parasimpática, la que me relaja, y corregir un poco todos estos problemas relacionados con el estrés. A nivel de alimentación, para bajar el impacto del estrés hay mucho que puedes hacer efectivamente. En primer lugar, puedes hacer una dieta que no genere inflamación, que baje la inflamación. Principalmente que no tenga alimentos que te generen alergia o sensibilidad. Estas alergias o sensibilidades en tu cuerpo se viven como si fueran una amenaza, por más que no lo sean. Si sos celíaco y comes gluten, tu cuerpo va a responder como si fuera una amenaza. ¿Qué alimentos son los que más me llevan a estimular estos efectos del estrés? Cereales con gluten, lácteos, comida rica en omega 6 pero pobre en omega 3, alcohol y altas dosis de cafeína. Y si quieres saber más sobre lo que sucede con la cafeína en tu cuerpo, te dejo mi video específico sobre café. ¿Qué sucede con nuestra flora bacteriana? Tu cuerpo tiene miles de cepas bacterianas, de tipos diferentes de bacterias. Algunas de esas bacterias son esenciales para activar a tu sistema parasimpático, el que te calma luego del estrés. Pero frente a estrés crónico, estas bacterias se mueren y crecen otras en su lugar que son más perjudiciales. Por ende, una vez que yo ya tengo estrés crónico, es importante que además de reducir los alimentos que nos causan sensibilidad, reparemos nuestra flora bacteriana. ¿Cómo? Con probióticos por un lado y prebióticos por el otro. Bajo estrés, los probióticos sirven inicialmente para competir con las bacterias que yo tengo adentro mío y que quiero desplazar. Y sobre todo si tengo síntomas digestivos por estrés, pueden ser la clave estos probióticos cuando incorporo bacterias que me ayuden a aumentar la cantidad de serotonina que produzco, mejoran mi estado de ánimo y me relajan la parte digestiva también, como algunas cepas de Bifidobacterium. Y los prebióticos son necesarios porque son el alimento de los pro. Entonces, cuando para estar sano necesito bacterias que no existen en forma de un suplemento de probiótico, no me queda otra opción que utilizar prebióticos que alimenten este tipo de bacterias que quiero tener y evitar los alimentos que las perjudican para que puedan ir desarrollándose lentamente en mi sistema digestivo. Además, tanto tomar pre como probióticos han demostrado que su consumo reduce los valores de cortisol en sangre. Y desde los suplementos hay mucho que puedes hacer para bajar el cortisol sin tener que irte a vivir al bosque. Primero tengo la vitamina C, que es una sustancia necesaria para el correcto funcionamiento del eje del estrés en mi organismo. Por ende, a bajos niveles de vitamina C, mayores niveles de cortisol voy a tener. No quiero tener un déficit porque me agrava el impacto del estrés. En segundo lugar tengo las vitaminas del grupo B. Especialmente B6, ácido fólico y B12 han demostrado tener efectos positivos para el estrés y para el estado de ánimo. Por ende es importante que no hagas déficit de estas sustancias. Puedes encontrar la mayoría de las vitaminas B en hojas verdes, vísceras, especialmente hígado, carne de pastura y algunos mariscos. Otro nutriente clave para el cortisol es el omega 3. Muchos estudios muestran que altas dosis de omega 3 en la dieta bajan la inflamación y el impacto del estrés crónico en nuestro organismo. Pero esto solo sucede si aumentamos el omega 3 y bajamos el omega 6, bajamos las grasas trans, no usamos aceites que sean dañinos para nuestro organismo, por las razones que te mencionaba en el video de por qué no se logra quemar grasa como energía. En el caso de omega 3 puedes encontrarlo en pescados grasos, en vísceras y en huevos de pastura, sobre todo si la gallina fue alimentada a semillas de lino. Sí, la dieta del animal obviamente cambia la composición de nutrientes del alimento que vos después vas a comer. Tenelo en cuenta para todos los alimentos. Y en menor medida encontramos algo de omega 3 en semillas. Por otro lado tenemos al magnesio, y la realidad es que el déficit de magnesio, el déficit de este mineral, genera síntomas como baja testosterona o en este caso inducir a mayor nivel de ansiedad y desregular el eje del estrés que te había mencionado antes. Por ende, si te falta magnesio, cuando te estreses, el impacto en tu cuerpo va a ser mucho mayor. Y por niveles de ansiedad mayores vas a sobredimensionar el estrés, que es algo muy frecuente hoy. Hay muchos tipos de magnesio diferente. El más efectivo a mi modo de ver con respecto al estrés es el magnesio treonato, pero usa el que consigas. Y si tenés dudas de cómo usar el magnesio, te dejo mi video específico sobre magnesio. Pero sin ningún lugar a duda de alimentos, suplementos o hierbas, lo más útil para bajar el estrés son las hierbas adaptógenas. Y hacen algo que para mí es maravilloso, que es bajar el impacto del cortisol, pero solo en los sitios donde necesitamos bajarlo.
Si por X razón necesitas cortisol en un sitio de tu cuerpo porque tuviste un accidente o una lesión, las hierbas adaptógenas no van a reducir el cortisol en ese sitio. Pero si tu jefe te gritó y no podés contestarle, sí van a ayudarte a bajar el cortisol en sangre. Las hierbas que han probado ser más efectivas son ashwagandha, en una composición de entre 125 a 600 miligramos por día, esquisandra, de unos 500 miligramos aproximadamente, tulsi, que se puede usar en dosis más elevadas, Cordyceps, que realmente es un hongo, no es una hierba adaptógena, pero se suele englobar en estos mismos suplementos. Rhodiola, que es una planta siberiana de 250 a 600 miligramos por día. Y luego tenemos una sustancia llamada fosfatidilcerina, que no es una hierba adaptógena, es un tipo de grasa que encontramos principalmente en cerebro y que nos ayuda a lidiar sobre todo con el estrés mental, manteniendo bajos los niveles de cortisol, pero solo en cerebro. Y otra sustancia clave para bajar el estrés y mejorar la calidad de sueño a la vez es GABA, el principal neurotransmisor que tenemos sedante de nuestro cuerpo. Yo normalmente recomiendo GABA para aquellas personas que tienen alteraciones del sueño como insomnio, cuyo estrés en general aumenta cuando duermen mal, o a personas que tienen altos niveles de ansiedad, porque GABA demostró que en solo 60 minutos baja las ondas beta, que son las ondas cerebrales más responsables del estrés, y aumenta las ondas alfa, que nos ayudan a tener un estado más relajado pero enfocado. Y un efecto nuevo que al menos yo no conocía y me parece importante es que GABA, ante periodos de estrés, aumenta mis defensas en mucosas, particularmente una sustancia llamada inmunoglobulina A. Con lo cual, si sos una persona que frente al estrés baja sus defensas y hace síntomas en las mucosas como faringitis, candidiasis vaginal a repetición o cualquier otro ejemplo, GABA es para vos, porque va a aumentar las defensas que te disminuyeron en esos sitios específicos. Y en mi vida personal, para enfrentar el estrés y evitar el impacto negativo, yo uso adaptógenos como ashwagandha, reishi y cordyceps, en general prebióticos también, omega 3, meditación y ejercicio, que son todas cosas que han demostrado bajar el cortisol. Haz lo que puedas, de ninguna manera necesitas hacer todo esto, pero combina algunos de estos consejos con técnicas que te permitan enfrentar al estrés de una manera diferente, sobre todo para evitar enfermedades a largo plazo. Y si te gustó este video, ponle me gusta, compartilo, suscríbete al canal, porque vas a recibir todas las semanas videos como este sobre cómo mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa.